Obviamente, entre los tantísimos mensajes que mandamos nosotros desde el barco al exterior, pidiendo pues un sitio donde pudiésemos refugiarnos, mandamos cable también a la HIAS, que era la organización con sede, creo que en Nueva York, que se ocupaba en escala mundial de buscarle sitio donde pudiesen refugiarse los inmigrantes judíos de donde quiera que vengan, ¿no? Y Hayas se comunicó con un grupo aquí en Venezuela de la colonia judía, que ya había, incluso antes de nuestra llegada a La Guaira, tomado ciertas diligencias con el gobierno para ver si nosotros pudiésemos entrar aquí. En La Guaira nos esperaron, que yo recuerdo los nombres del señor Jacques Cohn, el señor Roberto Knoll y un par de otras personas que se habían ocupado y trabajado muchísimo para obtener permiso del gobierno venezolano para nosotros poder entrar en Venezuela. El barco se quedó 2 días en La Guaira y no vino contestación del gobierno, no vino contestación de Miraflores, ni de la Cancillería, ni de nadie. Al llegar al puerto de La Guaira, en Venezuela, nos detuvimos durante todo un día esperando que se nos dé permiso a desembarcar en Venezuela. Desgraciadamente, ese mismo día tuvimos que zarpar del puerto sin haber obtenido el permiso. El capitán se dirigió a todos los pasajeros no alemanes diciéndoles que desgraciadamente no hemos podido lograr un permiso para ustedes y el barco no puede demorar más, tiene que volver a Alemania. Imagínense nuestra desesperación, nuestra verdadera, nuestro opacamiento total. El capitán del barco se portaba muy bien con nosotros, que ya ni quiso cobrar los cobros, lo que valían los telegramas. Entonces nosotros nos reunimos y en una noche resolvimos que si tenemos que regresar de Guayana Inglesa, que el barco iba a ir, y de regreso, todo 81 nos vamos al mar, porque nadie de nosotros, ni las mujeres, los niños querían irse para Alemania. Estábamos verdaderamente desesperados y todos estábamos agrupados alrededor del comité que se había formado para buscar ayuda con organizaciones internacionales judías. Entonces Jacques Cohn y sus compañeros resolvieron venirse con nosotros en el barco a Puerto Cabello, que era la próxima escala. Y ahí estaban ellos en contacto permanente con Caracas y tampoco había contestación ninguna sobre nuestra petición. Ante la mirada atónita de los miembros de la comunidad israelita y de las personas que observaban desde el puerto, el Caribia, con su desembarco denegado y sus pasajeros desesperanzados, dejó las costas venezolanas. Su siguiente objetivo, Curazao. Habiendo salido de Puerto Cabello sin haber obtenido permiso del gobierno venezolano, el barco fue pues a su próxima escala, que fue en Curazao. Y estábamos todos en la cubierta preocupados a ver si las autoridades de Curazao nos iban a dejar entrar. Y de repente un muchachito de unos 8 o 10 años que estaba sentado con sus padres al lado de nosotros dijo: mire papá, ¿qué es lo que está pasando? El sol estaba de este lado, ahora de repente está del otro lado. Y así fue que nos dimos cuenta que algo ha pasado. Lo que fue que el capitán recibió un mensaje de Caracas o de Puerto Cabello de que llegó el permiso y sin siquiera avisarnos dio vuelta al barco
y poco después fue que nos mandó el mensaje, viendo ustedes si recibieron el permiso para entrar a Venezuela. La llegada del Caribe a Puerto Cabello el 3 de febrero de 1939 está llena de leyendas. Cuentan que por ser la medianoche no había suficiente luz para atracar y que en su afán por ayudar a los visitantes se encendieron las luces de todo el pueblo y los camioneros de puerto enfilaron sus automóviles con las luces altas alumbrando el barco. Creo que la impresión mayor que he recibido durante todos aquellos episodios que acabo de narrar fue la llegada a Puerto Cabello, donde al desembarcar nos recibió una muchedumbre con aplausos, cariños, abrazos, trajeron frutas y comida, y nosotros que estábamos acostumbrados a tanto odio y tanta repulsión en un continente así llamado civilizado, nos encontramos muy sorprendidos de que los indígenas, que nosotros habíamos pensado eran mucho más atrasados que nosotros, nos enseñaban cuál era la calidad humana que realmente la gente podía tener. Por lo tanto, para mí ese momento ha sido decisivo en mis sentimientos hacia Venezuela, hacia su pueblo y hacia las autoridades que durante tantos años nunca nos han enseñado más que acogimiento, amabilidad y posibilidad de vivir en una tierra libre. Una característica que tiene la vida nacional venezolana de siempre es la de una gran tolerancia, tanto entre quienes habitan el país como con respecto a quienes llegan al país. Aquí están las puertas abiertas y han estado siempre las puertas abiertas para toda clase de personas, vengan de donde vengan. Tengan la religión que tengan, tengan el color que tengan, sean de la raza que sean de la ideología política que sean, son bien admitidos, bien recibidos. Lo único que se pide es que vivan en paz, trabajen en paz y también tomen la misma actitud. La política de puertas abiertas venezolana permitió entre los años 1935 y 1950 la llegada al país de unos 7.500 judíos. Todos ellos escapaban de una muerte segura en Europa. El año de 1936, el presidente de la República de Venezuela era el general Eleazar López Contreras. El presidente López tomó como filosofía de su actividad de gobernante lo que ya he señalado que era una manera de pensar en el país, la tolerancia. Y además pensó que era necesario que para construir lo que el país necesitaba, era indispensable recibir toda clase de ayuda, de colaboración, de modo que su doctrina en ese sentido puede decirse que fue esta: el que quiera venir, que venga. Él tenía una admiración muy especial por el pueblo judío. Mucho más que admiración, era un sentimiento. Él mismo lo decía: yo debo tener algo de judío, no solamente por llamarme Eleazar, sino por esto que siento. En verdad, él era una persona antiautoritario, antidictaduras, antifascista, antinazi, por supuesto. Y creo que esa identificación tan fuerte con lo que era la penuria del pueblo judío, para él era bien importante, y nos lo decía constantemente. Fue una suerte para Venezuela que el general López Contreras asumiera el mando en esas circunstancias, pues el país venía de una larga dictadura de más de 30 años, primero con Cipriano Castro y después con Juan Vicente Gómez, y antes de ellos un siglo entero de guerras, contiendas, alzamientos. De manera que con López llegó verdaderamente la paz estable del siglo XX, después que Juan Vicente Gómez había logrado la pacificación del país, indudablemente.